Bueno, como título voy a colocarle ahí irreprensibles, verdaderos y obedientes. Las características de irreprensibles son verdaderos y obedientes. ¿A qué? A los mandamientos. Como dice, ¿no es cierto?, nuestro Melech en Juan capítulo 14, verso 15. Para poder seguir, ¿no es cierto?, lo que él va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré a mi Padre y enviará a su Rúa, para que su Rúa lo guíe a toda verdad, les enseñe todas las cosas y les recuerde todo lo que yo hablé, palabras de vida eterna. Obediente. Entonces, vuelvo a reiterar, y aquí está hablando, estaba leyendo en Colosenses, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras. ¿Vio? Andar en la carne es obedecer al príncipe de la potestad del aire. Ahora os ha reconciliado, ahora él os ha intervenido a través del mensaje en su cuerpo de carne por medio de la muerte, sí, porque él fue al sacrificio, para presentaros santo y sin mancha, irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundado y firme en la obediencia, y sin moveros de la esperanza de las buenas nuevas, de la doctrina del reino de los cielos, que habéis oído, el cual se predica o se anuncia en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que habla, ¿no es cierto?, también en Lucas, ¿vio? Los ministros. Entonces, todos los que dicen que son, necesitan verdaderamente conocer, arrepentirse y volver a un punto cero para que sean enseñados en todos los mandamientos. Ya. En Primera de Tesalonicense, estoy hablando en cuanto a las cartas que están escribiendo aquí, el apóstol, del capítulo 1 del verso, perdón, Primera de Tesalonicense capítulo 3, verso 13. Dice así, y lo voy a leer un versículo antes, el 12. Y nuestro Meles os haga crecer, o nuestro Padre nos haga crecer y abundar en amor uno para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Melech con todos los santos, en su segunda venida. Él viene a buscar a quienes, a los irreprensibles, a los obedientes, a los que nacieron de nuevo, a los que no se apartaron ni a diestra ni a siniestra, los que oyen y hacen obedientemente lo que dice nuestro Melech y con lo que dice la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, haciendo su voluntad. Ya. Después viene primera de Timoteo. Primero, aquí ahora vamos a ver el 5:23. Estamos en el 3:13 de Tesalonicenses, 5:23 de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice? Miren, y aquí es sumamente interesante, porque aquí dice, absteneos de toda especie de mal. Y cuando habla el apóstol ahí en Corintio, cuando un atleta, ¿no es cierto?, quiere correr legítimamente, se abstiene de todo para poder correr. ¿Qué? Se abstiene del mundo, se abstiene de la antigua vida. Él renuncia a todo para poder avanzar, para poder alcanzar la salvación, para poder optar a este grande y glorioso beneficio. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Padre de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, y aquí me pongan atención, y todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sea guardado, sea enseñado, sea instruido, irreprensible. Tiene que estar preparado, irreprensible, que no se vaya nada en él, ni una mancha, ni una arruga, para la venida de nuestro Melech, Mashiach Yahshua. La venida de nuestro Melech, su segunda venida. ¿Cómo tenemos que estar irreprensible, obediente a la Torá, no a tu propia justicia, como dice el apóstol? No obedeciendo lo que a ti te parece o lo que tú crees que no,
porque tienes que nacer de nuevo y tienes que ser instruido en todo el conocimiento, como él dice. Todo lo tengo por basura, todo lo que fui enseñado y lo que yo pienso como tiene que ser, porque fue enseñado a los pies de Gamaliel, o en una doctrina, ¿no es cierto?, farisea, basada en la ley de los ancianos, ley farisea, y eso lo tengo por basura, me abstengo de toda basura para, para alcanzar las excelencias del conocimiento. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos a toda la Torá. Mire, pero cuántas cosas eran para mí ganancia de lo que yo aprendí en la ley farisea, como doctrina farisea, las he estimado como pérdida por amor, ¿no es cierto?, de nuestro Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, mi Salvador, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar este conocimiento. Para ganar este conocimiento y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no mis propios pensamientos, no lo que a mí me parece. Entonces, ¿cómo tenemos que ser hallados aquí, dice el apóstol? Irreprensibles, obedientes a la ley del espíritu de vida. ¿Dónde sale eso? Porque el apóstol andaba en la ley del pecado y de la muerte. Pongan atención. Y él mismo lo está enseñando aquí por el Ruach. Él andaba y era gobernado por el espíritu, por la ley del pecado y de la muerte. Mire, pongan atención, Romanos capítulo 8, esto ya en el video anterior ya lo leí. Ahora pues ninguna condenación, ningún juicio fue librado del juicio eterno. Hay para los que están en Mashiach. Mashiach Yahshua, nacidos de nuevo. Los que no andan conforme a la carne, a su propia justicia, sino conforme al gobierno, gobernado por el Ruach. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. No andando en mi propia justicia, no andando en lo que yo pienso, no que el Diosito de arriba nomás, porque muchos me hablan así, que son evangélicos pentecostales y hablan, no que el Diosito de arriba nos ama igual nomás. Aunque es como que piensan, no, yo me puedo desobedecer, pero no, nuestro Padre no pasa, no va a pasar por alto, no va a ser excepción. Si echó a Saúl, a un rey establecido, ¿tú crees que vas a ser la excepción? Nuestro Meles dijo, según oigo, eso hago, y mi juicio es recto, perfecto, porque estoy oyendo lo que el Rúa me habla, mi Padre me habla y yo hago lo que mi Padre me dice. Entonces muchos obedecen la voz de vuestro padre, el diablo, como lo dijo aquí nuestro Meles a los escribas y fariseos. Vuestro padre es el diablo y la voluntad de vuestro padre queréis hacer, porque él busca matar. Pero ¿qué dicen los mandamientos? No matarás. ¿Vio? Ellos no obedecían a nuestro padre, usaban, se sentaban en la cátedra de Moisés. Y si en la cátedra de Moisés ellos usaban la Torá, escuchen lo que diga la Torá y eso hagan. Pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos dicen y no hacen. Como muchos, lo podemos ver, hay miles en el mundo, está lleno, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva para la vida eterna y poquitos la hallan. Son los obedientes, son los que oyen la voz. Por eso hay que nacer de nuevo para poder ver y oír, como le dice a Nicodemo, y le dice que hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Son los que oyen la voz y la hacen. Nuestro Mele lo dijo, Lucas capítulo 6, versículo 46. Yo les voy a indicar quién es. Todo aquel que viene a mí, oye lo que yo digo y lo hace, ese es aquel que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, sobre la sepultura.
¿Vio? Tenemos que aprender. Entonces todos creen ustedes que hablan, ¿no es cierto?, sobre el rapto y lo hablan la iglesia evangélica y no entienden nada. Andan en desobediencia, se reúnen en el primer día de la semana y no guardan el día de reposo. Son desobedientes a nuestro Padre, pero dicen, ¿vio? Se sientan en la cátedra de Moisés. Pero dicen y no hacen. Absteneos de toda especie de mal del mundo, porque el mal es el maldadoso. ¿Quién es el mal? El apóstol lo dice. Ahora veo a alguien que está en mí y que me lleva siempre a hacer lo que no quiero. Ahora entiendo que hay un personaje que me lleva a hacer siempre lo malo. ¿Quién es este? Absteneo de toda especie de ese maldadoso del mundo. Tienes que renunciar al mundo, negarte al mundo y obedecer a nuestro Melech, porque eso dijo nuestro Padre. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, a él obedeced, a él pongan atención. Y eso lo voy a hacer yo. Eso es lo que he hecho por su mucha misericordia. Por su mucha misericordia. Y Él me ha concedido el beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad, para yo poder hacer su voluntad correctamente. Ya. Entonces ahora en Primera de Timoteo, estamos en Tito también, era Timoteo, acá está. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 2, que dice: bueno, aquí vamos a leerle del 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿A qué se está refiriendo el obispo irreprensible? En los mandamientos. Por eso le habla que el obispo sea marido de una sola mujer, porque no adulterarás. No puedes tener ni 2, ni 3, ni 4. Nuestro Meles enseñó porque le preguntaron: ¿le puedo dar carta de repudio? Y nuestro Meles dice: ¿no habéis leído la Torá? Que nuestro Padre estableció del principio, que el marido dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces pues el apóstol toma esto y lo habla como una analogía, que son una sola carne, y yo lo hablo conforme ahora Mashiach, que somos una carne con él en obediencia. En obediencia. ¿A qué? Porque nuestro Meles vino a enseñar. En el nuevo pacto se establece el nuevo pacto, pero guardando los mandamientos, no anulando. Él vino a anular la ley del pecado y de la muerte. Le vino al término a ese, al enemigo. Y vino también a reemplazar los oficios sacerdotales, que son los sacrificios. Por eso un malaj vino y rompió la cortina del lugar santo y se vio, y hasta aquí llega, que aparece en el libro de los Hechos. Perdón, el libro de Hebreos. Entonces, como no entienden, se corrompen como animales irracionales y hacen cosas que no son. Entonces aquí dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué? Apto para enseñar la Torá, no enseñar costumbres. Ojo, entendamos bien, todo está centralizado en sus instrucciones. Por eso el apóstol aquí en Colosenses, él habla de algo sumamente interesante, porque como él no conocía la Torá, no practicaba los mandamientos, sino que practicaba una vida animal, carnal y diabólica. Hablando, ¿no es cierto?, en Colosenses capítulo 2, del versículo 13 voy a leer. Y a vosotros, estando muertos en los pecados, en la ley del pecado y la muerte, y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no estabas en el pacto, os dio vida juntamente con nuestro Meles, perdonando todos vuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el sacrificio de la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Por tanto, nadie ya me puede juzgar, porque está hablando el apóstol. Nadie nos puede juzgar, ¿no es cierto?, en comida, porque había mala costumbre. Si la Torá decía no, no hay que comer ni cuadrúpedos ni reptiles, hay que obedecer. Y si Él lo está diciendo, hay que obedecer. Yo no puedo levantar ningún argumento de mi propia justicia, que si puedo decir, no, pues si yo orándose, no, si el mandamiento es absoluto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, que nuestro Padre establece por la Torá, luna nueva, que son los principios de los meses, o días de reposo. Eso tenía que yo aprender y después tengo que enseñar. No mi propia justicia, no lo que yo pienso. No, si igual se puede. Ya, ahí estás transgrediendo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que quiere decir que la Torá dice, no adulterarás. Sobrio, sí, de una sola línea, prudente. Prudente, ¿por qué? Como lo dice Mateo capítulo 25. ¿Qué significa prudente? Obediente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya. Después en el 5:7 de este mismo, ¿qué dice? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de nuestro Padre. Más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espere en nuestro Padre y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿Qué significa para que sean irreprensibles? Conforme a los mandamientos. También para las viudas. Y aquí el apóstol le dice a las viudas, no, que sean irreprensibles. En Tito 1:6, pongamos atención, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que nuestro Padre que está en ti por la imposición de las manos. Tito 1:6. Sí, tiene que estar relacionado con esto, pero está hablando de lo irreprensible. Parece que yo tomé mal el texto, pero está bien lo que está diciendo acá. Miren, doy gracias a nuestro Padre, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mi oración de noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la obediencia no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy en Timoteo, perdón, por eso no me cuadraba. Perdón. Entonces, Tito 1:6 dice, por esta causa te dejé en Creta, a Tito, para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué es corregir lo deficiente? Que no andaban conforme a la Torá, que no andaban conforme a los mandamientos. Y eso es lo deficiencia que había. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Que sean irreprensibles. ¿Irreprensibles en cuanto a qué? En cuanto a los mandamientos, porque ahí estaba la vida. La vida de todo hombre estaba en guardar los mandamientos, en ser irreprensible. Según oigo, eso hago, conforme al ejemplo de nuestro Melech, conforme al nuevo pacto. Según oigo, eso hago. Porque no vine a hacer mi voluntad, sino que la voluntad de mi Padre. Eso hago. Según oigo, hago. Segunda de Pedro. Bendita es su palabra, Torá gloriosa. Bendita es. 3:14.
Pero mire, si y aquí está hablando, ¿no es cierto?, sumamente interesante. Sumamente interesante. Voy a hablar en el 1, verso 13, 1:13, miren lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifestado en la segunda venida. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, ¿vio? En la vida pasada, en la vida del apóstol, ¿vio? La vida pasada, que todo lo tengo por basura. Todo lo que aprendí según los ancianos es basura, porque es ley de hombre y no la Torá. Sino como aquel que os llamó es santo, irreprensible, santo. Nuestro Padre es santo, santo, santo. Sino como aquel que os llamó santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en guardar los mandamientos. Porque como Zacarías y Elisa andaban irreprensibles, vivían, obedecían en todos los mandamientos y ordenanzas y en todas las leyes. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? La enseñanza de los ancianos. Decían y no hacían. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, con enseñanza de ganar y de... No, 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 ojo, no, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya es destinada desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis y obedecéis a nuestro Padre que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra obediencia y esperanza sean en nuestro Padre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Ruaj, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible como carne, sangre y voluntad de hombre, sino de incorruptible por la palabra de nuestro Padre que vive y permanece para siempre. Los mandamientos. Y en el 3:14, ¿qué dice? Miren. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís la verdad y obedecéis? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia de nuestro Padre, en obediencia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a nuestro Padre en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en vosotros. Amén. En segunda de Pedro 3:14, pongamos atención. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por nuestro Padre, ser hallados por él sin mancha irreprensible en paz. Cuando Él venga, tenemos que estar irreprensible. ¿Cuál? A todos los que guardaron, porque lo dice ahí en el libro de Revelación, Apocalipsis. A todos los que guardaron los mandamientos y retuvieron el testimonio de nuestro Meles, obedientes al mensaje, obediente al llamado, obediente para ir, ¿no es cierto?, al sacrificio y a ser sepultado con Él y juntamente con Él resucitado para andar en obediencia e irreprensible en todos los mandamientos conforme a lo que dice Zacarías. Se dice sobre Zacarías y Elizabeth. ¿A qué se habla irreprensible? No lo que dice el apóstol, porque el apóstol está hablando aquí en Filipenses,
Él era irreprensible en los mandamientos del Talmud, los mandamientos orales de los rabinos, según la ley rabínica Talmud. Y a eso se está refiriendo. Nos está refiriendo, ¿no es cierto?, a la Torá de nuestro Padre, que es justa, porque yo antes no conocía los mandamientos. Antes de la intervención, cuando vino la intervención camino a Damasco, nuestro Padre, ¿no es cierto?, hay un antes y un después, y le empieza a enseñar todo lo referente a los mandamientos del reino de los cielos. Y en eso se encargó Bernabé, estando al lado de él. Entonces, ¿a qué significa ser irreprensible? Porque aquí, claro que yo puedo ser irreprensible, pero en mi propia justicia. Puedo ser irreprensible en mi propio parecer. Puedo ser irreprensible en la forma que yo aplico las cosas. La gran diferencia que habla ser irreprensible en guardar todos los mandamientos, en vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Por eso viene y envía a su Hijo, porque de tal manera Él amó a todos los hombres, a todo el mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda en el juicio eterno, mas se le conceda vida eterna. Aquel que oye y hace, él tiene acceso a la vida eterna. Aquel que obedece y va y se sepulta juntamente, crucifica al viejo hombre, renuncia a este mundo para andar en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre por medio de la resurrección de nuestro Melech. Ahí se produce el nuevo nacimiento. Pero este nuevo nacimiento, habla el apóstol Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual, el conocimiento de la verdad del reino del cielo. Vas a empezar a ser enseñado en todos los mandamientos. Para alcanzar, ¿no es cierto?, la madurez y seamos hallados en la segunda venida, guardando los mandamientos y el testimonio, poniendo atención al mensaje, porque nuestro Padre establece todo en su propio Hijo, en nadie más. Y si esto, ¿no es cierto?, cuando nuestro Melech venga y lo ve, nos va a tomar. Todos los que guardaron los mandamientos, todos los irreprensibles en cuanto a los mandamientos de la voluntad de nuestro Padre, no en tu propio parecer o en tu propia doctrina, en tus propias congregaciones y obedeces a hombres y no obedeces a la voluntad de nuestro Padre. Porque todos los que nacemos de nuevo, viene el Rúa de nuestro Padre y Él nos empieza a enseñar todo lo referente a los mandamientos, a la Torá. El Rúa nos va a enseñar conforme a la Torá, no lo que a ti se te ocurre o va a ser lo que a ti se te ocurra. ¿Ah? No, yo quiero hacer, ¿no es cierto? Y no voy a guardar el día de reposo. No, 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 no te confundas, porque ahí está la confusión del enemigo operando en ti y no te das cuenta. Así que todos los que andan conforme a esta regla, tengamos paz. ¿Qué regla? En una nueva creación, en una nueva vida, sujeto a la voluntad del reino de los cielos, conforme a la Torá, conforme a la Torá, conforme al conocimiento, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos, en los profetas, y conforme al nuevo pacto, al testimonio de nuestro Padre, del nuevo pacto, al testimonio de su Hijo, todos los que lo retienen y obedecieron y renunciaron a este mundo para oír y hacer la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Melech los distingue en Lucas capítulo 6 del versículo 46. Yo voy a decir quién es. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le diré a quién es semejante. Yo, aquel que oyó y obedeció, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, ahí fue a ser sepultado juntamente con nuestro Melech, para que cuando en la resurrección yo sea resucitado, y fui resucitado ya. Ahora estamos esperando la segunda venida de nuestro Melech, a buscar a todos los obedientes, a todos los que se sujetaron en obediencia y fueron obedientes a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo.
nuestro Padre les conceda a ustedes poder conocer bien. El apóstol Pablo no dijo lo que ustedes dicen, porque no entienden, no hay comprensión de lectura, no tienen comprensión de parte de nuestro Padre, porque Yahshua le dio comprensión, vale decir que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas capítulo 24 del versículo 44 en adelante. Nuestro Mel le dijo, yo ya les dije antes que todo lo que estaba escrito en la Torá de Moisés, en los primeros 5 libros, en todos los profetas y en los salmos, yo soy la prolongación, porque yo soy la salvación, todo está escrito de mí. Ahora viene el nuevo pacto, ¿no es cierto? Yo soy la salvación, no el fin. Lo que sí vengo a darle fin a la ley del pecado y de la muerte, a las instrucciones del Talmud de los ancianos. Yo vengo. Un antes y un después, para todos los hombres, una nueva creación. Nuestro Padre les concede este grande y glorioso beneficio del arrepentimiento para conocer la verdad. La verdad les dará la libertad y serán, ¿no es cierto?, quitado lo que hay en ustedes, el lazo de las tinieblas, en el cual todos están cautivos, a voluntad de Él. Nuestro Padre les concede el grande beneficio y nos estaremos viendo en otra oportunidad.